Bien, estimados amigos, nos encontramos en diálogos con un escritor muy reconocido a nivel estatal, nacional e internacional. Y me refiero al maestro Alejandro Aldana Selshov. Bienvenido, maestro. Hola, muchas gracias por la invitación, doctor Didier Gómez. Un abrazo, como siempre, con mucho cariño. Gracias, maestro. Igualmente, y fíjese que tenemos, bueno, con usted una serie de temas, porque es una persona que ha sido profesor durante más de 20 años en talleres de creación literaria. Así es. Y luego tiene más de 20 libros escritos, Sí, así es. novelas, cuentos, Ensayo. ensayos y, y además con un conocimiento vasto que obviamente en este mundo de los libros es tanto lo que hay que leer que se lo tiene uno que tomar con calma. Así es. Despacio que llevamos prisa. De acuerdo. Iniciaría preguntándole, eh, dirigido a los que nos están viendo, que son gente que empieza en la creación literaria, algunos que ya están dentro de la creación literaria, ¿qué recomendación le daría un maestro a alguien que está iniciando para que pueda aspirar a tener algo en la creación literaria que podamos nosotros revisar o que pueda revisar mucha gente y que pueda decir que algo hay ahí, ¿no? Ok. Bueno, yo comenzaría diciendo un lugar común, eh, que sería, primero, si queremos escribir, tenemos que leer, ¿sí? Es decir, antes de ser escritores, tenemos que ser buenos lectores. Y lo cual parece muy sencillo, pero la lectura para escritor, es decir, aprender a leer como escritor, que esa es la clave. Puede haber un lector que lee porque le gustan los libros, porque le gusta la información, porque siente placer en la lectura, pero no es escritor. Pero quien se va a dedicar a escribir tiene que aprender a leer con ojos de escritor. Y ahí está la clave. Ahora, ¿cómo es leer con ojos de escritor? Pues es partiendo de determinadas técnicas que el que quiere llegar a ser escritor debe de manejar para llegar realmente a ser un escritor. Voy a dar por lo menos cuatro posibles categorías de lectura. Una es el tratamiento del lenguaje, es decir, cómo está tratando el lenguaje el autor que estoy leyendo. Me voy a dar cuenta que no es lo mismo el lenguaje que utiliza, por ejemplo, Joyce en el Ulises, por ejemplo, el mismo Joyce en el retrato del artista adolescente. Y si queremos hacerlo más amplio, pues no es lo mismo el tratamiento del lenguaje que hace José Emilio Pacheco en sus novelas, lenguaje que tiene José Agustín en sus novelas. Es decir, hay un uso del lenguaje muy, muy específico y el que está leyendo tendría que aprender a cómo se está utilizando el lenguaje. Dos, la trama. Y estoy hablando en términos de narrativa. Eso lo tengo que resolver en una línea. Ahora, también puedo leer una novela completa y hacerme la misma pregunta, ¿qué me contó? Y lo tengo que contar en 3 líneas o hasta en 5 líneas. El argumento, pues. Eso nos va a servir muchísimo. Quizá en la primera novela tengamos problemas, pero cuando vayas en la 20, vas a tener una gran facilidad para ubicar tramas. Y luego eso te va a servir para que tú analices cuáles son las grandes tramas
y cómo tú construir tus propias tramas. 3, la composición de los personajes. ¿Cómo están compuestos los personajes? ¿Cómo el autor logró construir un personaje redondo? ¿Sí? ¿Por qué este personaje lo siento vivo? ¿Por qué este personaje siento que me transmite mucho más que otros personajes? ¿Sí? Y metería el último, que sería la cuarta, a ir un poco más, que ese es un poco más peliagudo el asunto, que sería cuál es la propuesta filosófica del autor en el libro que acabo de leer. Con esas 4, son poquitas, con esas 4 mejoraríamos mucho nuestra lectura. Yo creo que eso sería una propuesta para alguien que está aprendiendo a escribir, que sepa que primero tiene que aprender a leer. De acuerdo, en el caso de la propuesta filosófica, nos referimos al materialismo, al idealismo, al racionalismo, alguna de ellas, ¿no? Sí, Y, claro, pero también en términos, eso sería como metodologías, ¿no? Si ajá, nosotros vemos en las ramas metodológicas de la filosofía, pues estarían todas las que usted acaba de decir, pero también en términos temáticos, es decir, por ejemplo, quizá la novela que yo estoy leyendo, lo que está tratando en realidad es el conflicto padre-hijo, ok, ¿no? Entonces, filosóficamente eso es lo que trata toda la novela. Por supuesto, ahí me va a decir, sería bueno que leyeras Edipo de Sófocles, ¿no? ujú, Que es la primera gran obra del conflicto padre-hijo. De la novela de Sófocles, perdón, de la obra teatral de Sófocles, salen muchas novelas, incluso podríamos meter ahí a Pedro Páramo de Juan Rulfo, que trata, entre otras cosas, el problema padre-hijo, ¿no? de acuerdo. Entonces, filosóficamente, el punto de vista temático, ¿de qué nos está hablando el libro que estoy leyendo? Digo que es la parte, quizás el 4 es la más difícil porque hay que tener mucho lecturas anteriores para que yo pueda ubicar cuál es el conflicto filosófico que está tocando el libro que estoy leyendo. Sin embargo, hoy afortunadamente que tenemos el famoso Google, yo puedo poner, si estoy leyendo, por ejemplo, una novela Santuario de William Faulkner, y pongo novela Santuario William Faulkner, ensayo, Black, me van a salir muchísimos ensayos. Abro uno y ahí me va a decir el planteamiento filosófico. Entonces yo puedo decir, sí es cierto, ya que lo estoy leyendo, ah, puedo darme cuenta que sí, que está abarcando esta temática filosófica. Y eso nos va sirviendo muchísimo porque vamos haciendo un acervo amplio de referentes culturales. Qué interesante. Entonces, nosotros tendríamos que revisar lenguaje, la trama, los personajes y la propuesta filosófica. Exacto. Excelente. Ahora, usted ha escrito novela, ha escrito cuento y no ha escrito poemarios. No le gusta escribir poesía, Tengo aunque yo sé poesía, que usted, tengo poesía escrita, pero no me atrevo todavía a mostrarla mucho. Es eh, lo más con amigos, o creo que a ustedes les mandé un poema largo, pero soy un poco reticente a mostrar mucho mi poesía. de acuerdo. Ahora, bueno, esto como lo hacía Boller que estaba comentando hace rato, ¿no? Que no escriben mucho porque quieren hacerlo lo mejor posible. Y yo sé que Claro. usted ha escrito sobre poesía, sobre cómo tener el ritmo. ¿Qué debe tener un buen poema para usted? ¿Qué criterios debemos tener para un buen poema, para escribir un buen poema nosotros? Bueno, la pregunta es Es dificilísima, muy ¿no? difícil. Casi a cualquiera que se le pregunte va a dar una respuesta probablemente diferente.
Pero si vamos a Valery y a Ezra Pound, que son poetas que estábamos platicando con usted con anterioridad, vamos a ver que tanto Ezra Pound como Valery hacen hincapié en la forma, ¿sí? Es decir, formalmente el poema, cómo se construye. En realidad nadie sabe cómo se construye un poema. Es decir, no podríamos tener unos pasos a seguir y que eso nos garantice que vamos a escribir la Divina Comedia, pues cualquiera haría la Divina Comedia, ¿verdad? Pero donde sí podemos aprender es en lo formal. Es decir, ¿qué tiene un buen poema? Desde mi punto de vista, uno debe tener actualidad en el sentido de que toca temas con una nueva mirada, ¿sí? Sabemos que la originalidad no existe, ¿no? Ya todo lo escribieron los griegos, dice el Eclesiastes, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero sí podemos tener una nueva mirada sobre los temas que se han tratado. Entonces, un buen poema tiene una mirada nueva, aunque el tema sea ya tocado. Es decir, aquello que nos decían los clásicos, el vino en nuevos odres, ¿no? En nuevas barricas. El vino seguirá siendo vino, pero podemos hacer nuevas barricas, ¿sí? Eso sería la forma. Dos, el tratamiento del tema, ¿no? Yo tengo mi tema y qué tan sagaz puedo ser yo para tratar ese tema, ¿sí? Darle este punto. Tres, yo sí creo en la poesía musical, es decir, yo sigo creyendo que la poesía sigue siendo música. Entonces, para eso, el poeta debe saber dotar de ritmo, cadencia y timbre a su creación poética. Aun cuando lo haga en poesía medida, pues si lo hace en poesía medida, pues tiene que respetar los metros, pero aún si lo hace en verso libre, eh, también en el verso libre, lo sabemos todos, se cuida la musicalidad, la cadencia y el timbre. Eso es muy importante. Otra cosa es la profundidad del lenguaje, ¿sí? Uno se da cuenta rápidamente cuando un poeta es torpe para el uso del lenguaje, pero también se da cuenta cuando es un gran artífice del lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que a grandes rasgos, y yo siempre meto mi contenido filosófico, ¿no? O sea, que el poema tenga también un sustento de contenido, que ya no se queda ahí únicamente en la forma, sino que ya tiene que ver en los contenidos, que esos contenidos estén verdaderamente en una riqueza que nos pueda dar a los lectores y que al mismo tiempo podamos nosotros tener el placer de la lectura y al mismo tiempo una rigurosidad en el entendimiento del poema que estamos leyendo. Gracias, maestro. Ahora, ya vimos lo de novela y de hecho con la recomendación que usted hace que para ser escritor primero hay que ser un buen lector y con una mirada de escritor. Claro. Ahora, para la poesía nos da estos puntos de vista que comparto con usted de que debe tener musicalidad. Y ahora, con respecto al ensayo, el ensayo Sí, literario o el ahí ensayo. tendríamos que ver qué tipo de ensayo vamos a trabajar. Si es el ensayo más de tipo científico, pues sabemos que es más académico, que tiene una forma, que no nos podemos escapar. Bueno, tengo que presentar un planteamiento del problema, tengo que hacer una introducción que diga sobre lo que voy a tratar y tengo que ir a las fuentes. Así, aunque el ensayo finalmente es una opinión, tengo que sustentar mi opinión en las opiniones de otros, ¿sí? Sí, Para que tenga fuerza argumentativa. Hay un sí. libro muy bonito de Schopenhauer que nos enseña, el título es lo pusieron ya después, pero es muy interesante, lo pueden bajar en cualquier plataforma, que dice el arte de tener la razón, ¿sí? Ah, ok.
¿Cómo siempre tener la razón? Decía Schopenhauer. Y Schopenhauer decía lo que es manejar los elementos de la lógica en términos argumentativos, ¿sí? Es decir, si yo doy una opinión, mi opinión tiene que estar respaldada por argumentación. Y muchas veces la argumentación está respaldada por las fuentes. Quién con anterioridad ya lo dijo y lo dijo mejor que yo y por lo tanto pongo las citas, ¿sí? Y finalmente el ensayo va a tener una conclusión. Recordemos que el ensayo nace en su época, en su versión moderna, con Montaigne, ¿sí? Y Montaigne, un francés, no, lo que hace es un ensayo más literario. ¿Verdad? En Montaigne, aunque sí leemos fuentes, no tenemos la estructura de la academia, ¿sí? Entonces, el ensayo literario, pues, es muy libre. Puede no tener ninguna cita, ¿no? Puede ser la opinión puramente subjetiva del que escribe, ¿sí? Y es válido. Por otro lado, hay un tipo de ensayo que a mí me gusta mucho, que yo lo hice sobre todo en mi libro de la novela en Chiapas, que es el ensayo narrativo, ¿sí? Que parece que fuera un cuento o que fueran relatos, pero en realidad, si lo vemos con calma, al mismo tiempo hacemos ensayo, ¿sí? Eh, y el nombre del ensayo lo dice todo, es ensayar. Y cuando ensayamos nos podemos equivocar, no hay problema, ¿sí? Ensayamos y nos equivocamos, a diferencia del tratado. El tratado es más riguroso porque sí tienes que sustentar una hipótesis o una idea, y esa idea, eh, y además tiene que agotar el tema que estamos tratando, pues ese es tratado, ¿sí? Y en cambio el ensayo no necesariamente agota los temas, más bien es como acercarnos, tener una visión general. Grandes ensayistas hemos tenido en México, solo por señalar a algunos sería al gran Octavio Paz, que como ensayista es magnífico, y Alfonso Reyes, ¿no? Que serían, solo por mencionar a dos de los más grandes ensayistas en México. Y de hecho, fue maestro Alfonso Reyes del maestro Octavio Paz. Claro, sí. Octavio Paz, como todos, yo creo, los jóvenes de su generación, la generación de medio siglo, fueron grandes admiradores de Alfonso Reyes y como buenos hijos después practicaron el parricidio, ah, lo criticaron acremente, muy fuerte en algunas épocas, y después en la época de vejez del propio Octavio Paz, de José Emilio Pacheco, etcétera, etcétera, ah, reconocieron la gran aportación de don Alfonso Reyes. Maestro, ahora, ¿qué planes hay en Alejandro Aldana, el escritor, después de escribir Sibelius Fractal? Es la última novela, ya está trabajando seguramente varios proyectos. Sí, mire, don Didier, Sibelius es una novela en 12 tomos. Entonces lo que publiqué es el primer tomo. Estoy trabajando en los 11 tomos que le siguen. Espero que tenga vida para terminarlo, porque seguramente estamos hablando más de 10 años de trabajo. Yo soy muy lento para escribir, y estoy trabajando en eso, ¿no? Estoy trabajando en este mundo que es el mundo de Sibelius, que son 12 novelas. De acuerdo, ¿dónde pueden encontrar las novelas, sus novelas como Nudo de Serpientes, Sibelius Fractal? Bueno, y todas las... Ajá, todos los libros que se han como son varias editoriales, cada una se maneja de manera distinta, pero, por ejemplo, pueden encontrar en Educal, ahí hay varios libros míos, pueden encontrar en San Cristóbal, en la librería Chilambalam, en la librería Soluna. Sibelius Fractal lo pueden conseguir en la librería El Péndulo, creo que ya está en Gandhi también, y eso se puede mandar a pedir a domicilio o conmigo, yo se los envío a sus casas por correo.
Nudo de Serpientes se puede conseguir como libro electrónico en Amazon. Son los lugares donde se puede comprar algunos de mis libros. Algunos están agotados que ya no se pueden conseguir. ¿Usted disfruta, maestro, de la escritura con un buen café, con un espacio como la mayoría nos imaginamos? Y de hecho así lo hacemos, pero no sé, ¿usted también? Pues sí, a través de mis años he ido cambiando mucho mis hábitos de lector. Yo en una época, por ejemplo, fumaba mucho, lo que es lo peor que puedes hacer en tu vida. Usted Claro. como deportista lo sabe perfectamente bien. Y afortunadamente dejé de fumar, ya llevo 15 años sin fumar, llegué a fumar una cajetilla diaria, y no concebía escribir sin fumar. Hoy afortunadamente no necesito eso. Eh, en realidad necesito libros a mi alrededor. eh, Eso es lo único que tengo, ¿no? Escribo de noche, ese es un problema porque pues tengo invertido totalmente mi tiempo. Escribo de noche, es la mejor hora para escribir, la madrugada. eh, Son mis hábitos de lectura. El café, pero poco, también al paso del tiempo dejé de tomar mucho café. Yo llegué a tomar muchísimo, muchísimo café. Ahora me cuido más, tomo menos café, a veces tomo mejor agua. Uno con el tiempo se va haciendo muy aburrido, lo sé, pero hay que cuidarnos. Claro. Ahora, para ir finalizando esto que realmente nos ha aportado muchísimo para quienes están en la creación literaria, le, le preguntaría, bueno, se nos ocurren infinidad de cosas, ¿no? Pero, ¿cuáles son los autores que han influido en el escritor Alejandro Aldana Selshaw? Seguramente, y por lo que me ha dicho, de entrada yo diría que Jorge Luis Borges es uno de ellos. Claro, sin lugar a dudas. Son muchos autores. Yo creo que los escritores o los lectores tenemos autores como por épocas, ¿no? Mm, Por ejemplo, son muchísimos autores, ¿no? Pero yo creo que los de cabecera sí siempre va a ser Shakespeare, Dante, Faulkner, Borges, Juan Rulfo, em, no sé, ahora estoy releyendo a Chaucer, ah, en fin. Creo mucho en los autores grecolatinos, que a veces los descuidamos demasiado y hacemos creo que es un grave error, porque con ellos está la verdadera sabiduría. Ovidio, incluso Petrarca, todo el siglo de oro español, Virgilio, por supuesto, Virgilio, Homero, primero, hasta Hesiodo, ¿no? Yo creo que son todos los trágicos, ¿no? Sófocles, Eurípides, Eurípides. Esquilo, y yo sí metería a Aristófanes, ¿no? Que es muy necesario. Son autores que de verdad nos aportan muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo estoy cada vez regreso más a los grecolatinos, a, a veces dejo de leer a autores muy contemporáneos, muy de ahora, y prefiero leer a los clásicos. ¿Cuál es el libro que más veces ha releído, maestro? Porque entiendo que después de leer hay un placer doble y triple en volverlos a leer porque vuelven a descubrir Claro. otras cosas. Sí, hay quien dice que a una determinada edad donde yo ya estoy, dejé de ser joven hace un Se ve rato, joven, maestro, ¿eh? pues ya no mucho, pero sí decían, y los clásicos decían, el verdadero placer está en la relectura, ¿sí? Yo hay muchos autores que releo. eh, La Ilíada es un libro que releo de manera constante, pero por ejemplo, a mí Shakespeare me gusta mucho y lo releo constantemente, pero una obra de Shakespeare que releo mucho es El Rey Lear, ¿sí? Es una obra a la que vuelvo constantemente. Varias obras, Hamlet, por ejemplo, Macbeth, son lecturas que me encantan.
a Platón siempre de alguna manera regreso también, ¿sí? Cosas de el mismo Montaigne que platicábamos en sus ensayos, son lecturas pues, que nos gustan, que nos gustan mucho, ¿no? Maestro Alejandro Aldana, ha sido un placer tenerlo con nosotros en Diálogos, y a todos los amigos escritores y escritoras que nos ven, pues les mandamos un saludo y tenemos pendientes alguna otra plática, maestro. Un Claro que abrazo. sí, cuando ustedes quieran. Muchas gracias y nos Un vemos. fuerte abrazo, gran abrazo, muchísimas gracias. Gracias, maestro.